Capítulo 1. Vamos a continuar la serie de Gálatas que comenzamos hace unos meses atrás. Ya ha llovido mucho de ahí. Pero vamos a continuar esta serie porque nosotros pues predicamos de manera positiva y queremos mantener eso, y estamos predicando sobre el libro de Efesios el pastor, y yo estaré, Dios mediante, predicando el libro de los Gálatas, si el Señor así me permite, hasta que lo culminemos. Así que Gálatas capítulo 1, versículos del 10 al 24. Pero vamos a leer desde el 6. Vamos a enfocarnos desde el 10 hasta el 24, pero vamos a leer desde el 6 para tener un poco más de contexto en lo que es esta carta, ya que ha pasado un tiempito, y vamos a tener contexto en lo que son las palabras de Pablo en esta carta a los Gálatas. Así que cuando la tengan, se ponen de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que le escribo, le aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Padre santo y Dios bueno, Señor, venimos delante de ti, Señor, para presentar primeramente mi incapacidad de exponer tu palabra. Yo soy totalmente incapaz en la carne de poder hacer esto. Esto es un trabajo que no es digno de mí. Solamente por medio de tu Santo Espíritu y del don que has puesto en mí es que yo puedo hacerlo. Yo te ruego, Señor, que tú operes por ese Espíritu, por el don que has puesto, para que tu palabra sea expuesta y tú seas glorificado y tu evangelio sea exaltado. Y que los aquí presentes no me vean a mí, sino te vean a ti y la gloria de tu evangelio. Abre nuestros corazones, Señor, para que la palabra que vamos a escuchar hoy resuene en nuestros corazones y no lleguemos a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra que estamos a punto de escuchar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Pueden sentarse, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas
que quizás en otras iglesias, que es bastante común, pararse y dar su testimonio. Y se paran y dan su testimonio de que cómo era su vida antes, cómo ellos usualmente usaban drogas o mataron a 20 y ahora no lo hacen. Y en el testimonio se ve una transformación increíble. Y tú dices, wow, esto es increíble lo que le ha pasado a estas personas. Y tú sigues escuchando el testimonio. Y tú lo único que puedes ver es la gran transformación que tuvo la persona, pero no ves el evangelio en ningún lado. Solamente ves un cambio en esa persona, pero no se ve lo que Cristo ha hecho en medio de ella. En contraste, nosotros podemos ver el testimonio de Pablo aquí en Gálatas y vemos que el centro de su testimonio era el evangelio. Él no estaba pendiente a que lo vieran a él. Él no quería que él fuera el centro de atención. Él quería que lo que él dijera apuntara al evangelio. Que Jesucristo fuera exaltado y lo que Cristo hizo en él. Entonces, la pregunta que viene es, cuando nosotros damos nuestros testimonios, ¿es el evangelio el centro de nuestro testimonio? ¿Le queda claro a la gente que Cristo fue el que cambió nuestras vidas? En el pasaje de hoy vamos a ver la defensa de Pablo a su ministerio. Y por esta defensa que él tiene que hacer, o que él se ve forzado a hacer, él entonces nos da una parte de su testimonio. Y vamos a ver primeramente que Pablo no recibió su evangelio de parte de dos hombres, sino por revelación de Jesucristo mismo. Segundo, vamos a ver las pruebas de que ese evangelio era verdadero. Y vamos a ver las pruebas irrefutables en tres subpartes. En lo que era antes de su conversión, está la prueba de lo que era Pablo antes de su conversión, la prueba durante su conversión y la prueba después de su conversión. Entonces hay que entender que la carta de los Gálatas, que vamos a seguir exponiendo, Dios mediante, se divide en tres partes. Los primeros dos capítulos están los aspectos personales, que es la autoridad apostólica de Pablo, en la que Pablo está hablando de aspectos personales de él. Luego vienen los aspectos doctrinales, en los capítulos 3 y 4, y por último, en los capítulos 5 y 6, vienen los aspectos prácticos de cómo vivir en la doctrina que aprendieron, a cómo vivir la libertad cristiana. Entonces, Pablo divide su carta de esta forma. Tienen que entender que cuando los Gálatas leyeron Gálatas, valga la redundancia, la carta, ellos la leyeron completa. Ellos no lo asientan como nosotros normalmente hacemos, que leemos un capítulo, leemos un versículo. Ellos no tenían versículo ni capítulo. Ellos leían esto como una carta completa. Pues Pablo tiene un flujo de pensamiento a través de toda la carta, y por eso él comienza con estos aspectos personales, porque él tenía que dejar en claro el fundamento antes de pasar a la práctica. Si nosotros tenemos una práctica sin basarnos en el fundamento del evangelio, entonces nos convertimos en legalistas. Hacemos cosas con intenciones incorrectas. Entonces Pablo nos deja claro, eso fue lo que vimos la vez pasada, por eso leí un poquito de lo que habíamos tocado la vez pasada, es que Pablo nos deja claro que había un solo evangelio. Y cualquiera que tratara de añadirle obras a ese evangelio como requisito para la salvación, él le llama que sea anatema, que sea condenado. Anatema es que sea condenado. Porque sabemos que la salvación proviene, y es lo que Pablo está diciendo, proviene de la fe sola en Cristo y es dada por gracia. Entonces también vimos que no tenemos que hacer ninguna obra para ganarnos algún favor adicional para con Dios. Ya nosotros somos aceptos en Él por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos más gracia delante de Dios. Nosotros somos aceptos completamente en Cristo. No hay un mayor estado de gracia.
Estamos en gracia completa en Cristo. Así que eso fue lo que vimos también. También vimos que hubo todas estas cosas que Pablo presenta, que él entra de una manera fuerte como en ninguna otra carta. En las otras cartas él le dice: mis amados hermanos, les habla de una manera con más amor. Aquí va directo al grano, al punto, maravillado pero en forma negativa al punto que han llegado esta gente. Y esta gente habían llegado a este punto por un grupo de personas que se llamaban los judaizantes. Vimos la vez pasada que los judaizantes eran personas que estaban tratando de añadir, o querían añadir al evangelio de la gracia las obras de la ley como requisito para salvación. Te decían que no podías estar completamente acepto delante de Dios si tú no cumplías los rituales ceremoniales de la ley. Entonces estos judaizantes, como en otros lados, estaban perturbando a los creyentes de Galacia y tuvieron quizás más que en otros lugares, tuvieron un mayor efecto en esta comunidad. Y lo interesante del caso es que ellos, para desacreditar el mensaje, como ellos no podían trabajar en contra de ese mensaje, porque ese mensaje es la verdad de Dios, no había manera de refutarla. ¿De qué manera tú destruyes un mensaje verdadero? Destruyendo a la persona que lo está dando. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Ellos comenzaron a desacreditar a Pablo delante de los Gálatas para entonces poder sacar el mensaje que Pablo estaba dando. Ellos empezaron a menoscabar la enseñanza del evangelio a través de lo que se puede ver aquí o se puede inferir de menoscabar su apostolado como legítimo. Ellos decían: no, ese apostolado es ilegítimo. Él no es un verdadero apóstol. Él fue designado por él mismo. Él no es parte de los 12. ¿De dónde vino él? Entonces comenzaron a sembrar estas preguntas, estos cuestionamientos en la mente de los Gálatas. Y entonces lo que decían era: su motivación en realidad es exaltarse él mismo. Eso es lo que él quería. Eso, según ellos, según los judaizantes. Pablo lo que quiere es exaltarse él mismo. Y está trayendo un evangelio él mismo, de su propio pensamiento, de su propia invención. Lo acusaron de poner de a un lado las ceremonias, las normas, las prácticas judías, a fin de hacer un evangelio más atractivo a los gentiles. Era más fácil adentrarse si tú no tienes que hacer esto. Por eso es que él hace eso, para que venga más gente y lo siga de los gentiles. Porque como no tienen que guardar las ceremonias de la ley, pues pueden entonces adentrarse más gente. Eso es lo que ellos lo acusaban. Pero también para el judío, que era fastidioso tener que seguir todas estas minutas de la ley, que ya no era la ley de Moisés, ya era un chorro de normas y cosas extrabíblicas que habían puesto los fariseos para que siguiera los judíos de ese tiempo. Y ellos están diciendo: él se hizo el judaísmo también más fácil a ellos también, para que todos vengan y sea más atractivo. Pero ese no es el evangelio verdadero, decían ellos. Eso no es lo que los otros apóstoles, o los grandes apóstoles, como le llaman ellos, han enseñado. Y la estrategia, al parecer, estaba funcionando. Las acusaciones que los judaizantes estaban haciendo, estaba haciendo dudar a la iglesia, en su mayoría, de la legitimidad apostólica de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo tuvo que hacer una defensa. Y aquí por eso, ahora ustedes pueden entender, viendo esto en un aspecto más macro, pueden entender por qué Pablo viene con el tono en el que viene. Pablo había plantado esta iglesia, había trabajado allí, le había dado el evangelio, los había instruido por un tiempo y se va a su viaje misionero, y cuando regresa, ya ellos habían perturbado todo. Ya que ellos habían venido y ellos, como si nada, se fueron detrás de los que querían perturbarlo.
No era para menos que Pablo estuviese de esa forma. No tan solo por eso, sino también porque el mismo evangelio estaba en juego. O sea, la salvación misma estaba en juego. Su sentido de estar completo en Cristo estaba en juego. Entonces era importante entonces que Pablo no tan solo mencionara y hablara del evangelio, porque ya lo que él hablara, si él no ponía los puntos en orden en cuanto a en su apostolado, en la legitimidad de su apostolado, entonces su mensaje no iba a caer a oídos sordos, porque ya ellos estaban siendo perturbados de esa forma. Entonces Pablo comienza a dar su testimonio. Y él comienza en el verso 10 diciendo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y esta palabra, pues, que está antes de busco ahora, se puede traducir, es la palabra gar en griego, y se puede traducir como que porque, o en vista de, o por eso digo. Y en otras palabras como que dice, ahí lo tienen. ¿Acaso suena lo que acabé de decir como si tratara de agradar a los hombres? O sea, yo acabo de decir a que cualquiera que cambie este evangelio sea anatema. Esto suena como que yo ando tratando de agradar a los hombres. Una persona que está diciendo que el que cambie este evangelio sea maldito, no suena como una persona que anda tratando de agradar a los hombres. Una persona que trata de agradar a los hombres, buscara, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, todos tenemos la verdad. Tranquilo, que todos estamos juntos. Pero ese no fue Pablo. Cualquiera que cambiara el evangelio, sea anatema. Hasta yo mismo, si lo cambio lo que le dije. En la Nueva Traducción Viviente dice, la forma en que lo dice me gusta, porque dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Entonces le está diciendo en otras palabras, ¿creen que yo estoy buscando agradar a los hombres o estoy buscando agradar a Dios? Entonces para Pablo podemos ver en este primer versículo del pasaje que nos toca hoy, que para Pablo agradar a Cristo vino a ser la misión número 1 de él. Y así debería ser con nosotros, mi hermano. Nuestra vida debería reflejar que nosotros estamos en búsqueda de agradar a Dios y no a los hombres. No hacemos las cosas para agradar a los hombres, para que nos vean. No hacemos las cosas para que hablen bien de mí. No trabajamos en la iglesia por nuestro estatus, por nuestro reflejo, por cómo nos vemos. No tratamos de no pecar para que mi estatus no se caiga. No queremos mancha aquí porque ahí me ven como un buen cristiano, aquí un buen hermano. No lo hacemos por eso. Nosotros no pecamos no por nuestra imagen. Nosotros no buscamos no pecar porque queremos agradarle a Él, porque le amamos y deseamos vivir para su gloria. Así que no nos importa lo que el hombre pueda pensar. No hacemos las cosas para la gloria del hombre, para el ojo del hombre, para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, porque eso es lo que nos importa. En nuestro trabajo, mi hermano, de igual forma. Nosotros somos cristianos aquí, en el trabajo, a donde quiera que vayamos. No hay una vida cristiana y una vida secular, como comúnmente se cree. No, hay una vida cristiana del cristiano. Toda la vida es cristiana. ¿Eso implica qué? En el trabajo, en las tiendas, en cualquier lugar que vayamos, nosotros buscamos glorificar a Dios porque somos cristianos en todo. Entonces en nuestro trabajo nosotros trabajamos duro, no por la promoción necesariamente, sino porque nosotros queremos agradar al que nos dio el trabajo, que es el Señor. Nosotros buscamos la gloria de Él y que otros vean que nosotros queremos agradarle a Él. Eso es todo. Nosotros buscamos la gloria de Dios. Y sabemos que Él nos ve y que Él está en la presencia de nosotros, está todo el tiempo, la presencia de Él está con nosotros todo el tiempo y nosotros buscamos su gloria.
que Dios sea glorificado mediante nuestro trabajo. Entonces nosotros estamos tratando de agradar a Cristo o estamos tratando de agradar a los hombres. Primera pregunta que les dejo, mi hermano. Versículos 11 y 12. Dice: el evangelio que Pablo estaba enseñando no era el fruto de la invención, la tradición humana. Podemos ver que él dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Él había tenido una revelación directa de Jesucristo y le había dado el evangelio directamente a Jesucristo mismo. La autoridad y las enseñanzas de Pablo tuvieron su origen en Dios, como lo es con nosotros. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, de igual forma que Pablo, con una excepción. A Pablo le fue dado el evangelio directamente, a nosotros nos es dado el evangelio por medio de la palabra, de la Biblia. Entonces nuestras enseñanzas son de Cristo de manera directa, pero a través de su palabra. Y es interesante esto porque él tiene que defender algo que en cierto modo es difícil de defender para nosotros. Porque cuánta gente nosotros vemos que se para y dice: Dios me dijo, y hablan en las iglesias. ¿Y cómo tú refutas que Dios le dijo o no le dijo? ¿Y cómo esa persona que te dice eso te trata de convencer y tú dices: bueno, porque esto es inmaterial, como yo sé? Entonces Pablo, en cierto sentido, está diciendo: Dios me dijo este evangelio. ¿Y cómo entonces? Lo que Gálatas dice: sí, pero ¿y cómo entonces? Yo sé que Dios te lo dijo, de verdad. Jesucristo te lo dijo, de verdad. Entonces Pablo empieza a buscar una serie de evidencias, a presentar una serie de evidencias para mostrar que su evangelio vino directamente de parte de Dios y no fue de manera, no fue dado por medio de algún hombre o alguna enseñanza de otro apóstol. Primeramente él dice, como vimos en los versículos 11, que el mensaje no vino de parte del hombre, ni le fue enseñado. Tenemos que entender, mis hermanos, que primeramente Pablo era en un sentido imposible que él se pusiera a razonar y llegara a la conclusión de que este evangelio es así. Él es perseguidor de la iglesia. Él está en contra de todo lo que el evangelio es. Una persona que va en ese rumbo no va a cambiar su mente a menos que esté loco y ahora cambie 180 grados de la nada a cambiar todo lo que él cree. Él no iba en eso. Lo otro es que ningún hombre en la historia se ha inventado una religión como el cristianismo. Ninguna. Todas las religiones en el mundo son a base de obras. El hombre cree que por sus méritos, de alguna manera, y su esfuerzo, puede alcanzar al Señor. Y el cristianismo le dice todo lo contrario al hombre. Tus esfuerzos no son nada. Tú no vales nada. Y tú no puedes hacer nada para salvarte. Esto no pudo haber sido concebido por el hombre. Es contrario a lo que el hombre cree. El hombre hubiese dicho todo lo contrario. Yo puedo llegar por mis propios esfuerzos a Dios. Así que primeramente podemos ver que por invención humana, por reflexión de parte de Pablo no pudo haber sido, porque él iba en otra dirección y el hombre históricamente nunca se hubiese inventado una cosa como esta. Pero hay más evidencia que este evangelio era verdadero. Y aquí están las pruebas, como les mencioné. Número 1, la prueba antes de su conversión. Y vemos en los versículos 13 y 14. Se puede ver cómo el apóstol era antes de venir a Cristo.
cómo su vida fue radicalmente cambiada después de su encuentro con el Señor. Cuando leemos aquí los versículos 13 y 14, dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba a mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Se puede ver cómo las intenciones de Pablo y su lenguaje es muy diferente al lenguaje luego de su conversión. Si se fijan, el lenguaje de antes, Pablo está hablando: yo era el centro de la vida de Pablo. Yo aventajaba a muchos de mis compatriotas. Yo mostraba más celo que ellos. Yo buscaba destruir la iglesia. Yo. Y así es la vida de el impío. Siempre está en el centro, ¿quién? Yo, él, la persona. Porque yo esto, yo aquello, yo hice, yo esto, yo aquello, mi familia. Todo es yo. El yo. Entonces, de esa misma forma Pablo estaba motivado por sus propios deseos. Sus propios deseos. Él deseaba aventajar a sus compatriotas. Él deseaba ser más celoso que las tradiciones de sus antepasados, pero todas las motivaciones egoístas. Esto es lo que yo quería hacer. Él entonces estaba buscando el favor de los hombres, el prestigio de los hombres. Entonces, podemos ver entonces que él iba en esa dirección. Por lo tanto, haber un cambio en una dirección tan opuesta de la nada, era imposible que alguien se lo enseñara. Como dice John Stott, dice: ahora bien, un hombre en esa condición mental, que iba en esa dirección, que quería destruir desmedidamente la iglesia, él no está de ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera que le sea cambiada por los hombres. Dios era el único que podía alcanzarle, y Dios lo hizo. Él no andaba buscando otra cosa. Un hombre como este, ¿cree que estaba posible al razonamiento? Se iban ahí los apóstoles, iban a estar al lado de él: oye, vente, Pablito, vamos a hablar un ratito. No. Todos lo oían. No estaba pendiente a eso. Él estaba claro en su mente de que lo que él estaba haciendo no estaba haciendo servicio al Señor. Él iba en una dirección. Era imposible de que Pablo se sentara a razonar o pensar, como ellos estaban diciendo, los judaizantes decían, que Pablo se inventó esto él mismo. Era imposible que se inventara esto. Pero está diciendo: yo estaba en esto, lo opuesto. ¿Cómo yo me voy a inventar esto? Esto no vino de mí. Y mi hermano, la única manera de que hubiera un cambio tan radical en la vida de un hombre como este es que Dios hiciera ese cambio. No hay manera por el hombre solo llegar a razonar y caer en el evangelio de Jesucristo. Dios tiene que hacer la obra. A lo que me lleva entonces la prueba de su conversión. Pero Dios, él dice, versículo 15: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. O sea, Dios fue entonces quien ahora pasó a ser la primera persona en la vida de Pablo. Miren cómo cambia su vocabulario. Yo era el que estaba en el centro. Yo hacía esto. Yo era lo que buscaba mi propia voluntad, mi propio deseo, mis propias metas. A pasar ahora, pero Dios ahora es Dios y yo caigo en un tercer lugar. Porque Dios es quien tiene la preeminencia ahora. Mire cómo su lenguaje cambia. Y es que cuando el Señor nos salva a nosotros, nuestro lenguaje cambia también. Pasamos de ser nosotros el centro de la vida a Dios es el centro de nuestra vida. Jesucristo es el centro de nuestra vida. Antes eran nuestras metas, nuestros propósitos, y ahora es los propósitos de Dios, lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Su lenguaje cambia. Miguel Núñez dice:
como yo hablo, revela cómo yo estoy viviendo y para quién estoy viviendo. Como yo hablo, revela cómo estoy viviendo y para quién estoy viviendo. Fíjense ahora cómo Pablo presenta a Dios como el iniciador, el que hace toda la obra. Desde el vientre de su madre, Él lo había separado para su gloria. Pablo no hizo nada para obtener su salvación. Dios lo había apartado y le tuvo a bien llamarlo para salvación en ese momento. Pero Dios ya lo tenía separado para su gloria. Y esto es lo que conocemos en las doctrinas como el llamamiento eficaz. Y es que a todos los que Dios ha predestinado para la vida eterna, a Él le agradó en un tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y de su espíritu, de un estado de pecado y de muerte a un estado de gracia para salvación por medio de Jesucristo. Es igual que pasó con Jeremías. Él está usando las mismas palabras que Jeremías. En Jeremías 1:5. Jeremías fue separado, dice, desde el vientre de tu madre yo te conocí. Dios ya había separado a Jeremías de igual forma que había separado a Pablo. Entonces, versículo 16, pero el Señor no tan solo lo convierte, sino que le da un propósito por el cual Él ahora va a vivir. Él dice que ahora Él va a anunciar a Cristo a los gentiles. Y es que luego de la conversión de Pablo, Dios le da un propósito y así mismo Él hace con nuestras vidas. Cuando el Señor nos salva, Él nos cambia todo y incluso nos cambia nuestro propósito y nos da un propósito. Pero, y aquí muchas veces podemos tener esto, tenemos que tener en cuenta de que ese propósito que Dios nos va a dar no tiene nada que ver con nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que el propósito que tenemos es por lo que yo quiero. Y el propósito que Dios nos da es para su gloria, para su voluntad, por lo que Él desea, no para nosotros. Porque nosotros vivimos para su gloria, no la nuestra. Así que no tan solo su vida cambió radicalmente, su vocabulario cambió radicalmente, pero también su propósito cambió radicalmente. ¿Se puede decir esto mismo de nosotros, hermano? ¿Se puede ver un cambio radical en nuestras vidas o nos vemos más o menos igual que antes? ¿Qué tan radical es nuestra vida antes y después de Cristo? ¿Se puede ver ese cambio en nosotros o nos vemos más o menos igualitos? Cristo se ve como una adición a nuestras vidas. Nosotros íbamos en este rumbo y añadimos a Cristo ahí como yo añadí este celular y me lo puse en el bolsillo. ¿Se ve un cambio en realidad en nosotros o es lo mismo? El versículo 16, la parte 2 hasta el 24, viene la prueba después de su conversión. Este es el tercer aspecto, la tercera prueba de que el evangelio era verdadero. Y es la prueba después de su conversión. Versículos 16b y 17 dice que él no consultó enseguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia y regresó otra vez a Damasco. Me gusta como John Brown lo dice, Cristo mantuvo a Pablo bajo su propia e inmediata tutela. Para el Señor era esencial establecer la independencia de Pablo como apóstol. Y que Pablo estuvo 3 años con el Señor. Y se fijan, un tiempo similar al que los otros apóstoles, los 12, estuvieron con el Señor cuando Él estuvo en la tierra. Él estuvo con el Señor y fue instruido directamente por el Señor durante esos 3 años en Arabia. Y ahí dice que Él no fue rápido a consultar a los otros apóstoles. Y a lo que está queriendo decir es que Él no fue a preguntarle a estos apóstoles si lo que Él estaba recibiendo del Señor era así. Él no fue a consultarles, porque Él sabía que el Señor mismo era quien le estaba hablando. Él no fue a corroborar sus visiones,
a corroborar la revelación, a corroborar el evangelio. Él sabía que era el evangelio el mismo que tenían los apóstoles, porque el Señor mismo se lo había dado. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Él sabía eso. En otras palabras, él tenía la misma autoridad dada por el Señor Jesucristo, igual que los otros 12. Entonces podemos notar aquí que él no fue a consultar inmediatamente con los hombres, sino que consulta con Dios primero. Y nosotros podemos aprender de aquí que así mismo debe ser con nosotros. Muchas veces nosotros tendemos a ir corriendo a donde los demás, a preguntar antes de consultar con el Señor. Y nosotros debemos ir al Señor en oración primero, antes de ir a donde los hombres. No es que no tengamos, no es que los hermanos no nos puedan dar buenos consejos, pero lo primero que nosotros debemos hacer es ir a donde nuestro Señor para buscar dirección. Versículos 18 y 19. Entonces vemos que después de 3 años, él sube a Jerusalén para conocer a Pedro y estuvo con él 15 días. Y luego, y no vio más ningún apóstol, dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que Pablo, después de terminar esto, porque alguna gente puede tomar esto y decir, bueno, pues por eso es que yo consulto al Señor y yo no me uno a ninguna iglesia, porque yo y mi Señor tenemos una relación personal y yo no necesito de más nadie. Yo y el Señor somos uno. El Señor tiene una relación especial conmigo. No, mis hermanos. Pablo no se mantuvo así. Pablo estuvo por ese tiempo que fue enseñado directamente por el Señor. Pero él fue luego a ver a Pedro. Él no se quedó como un llanero solitario. Él no fue alguien que nos rindiera cuentas. Eso no continúa así. Y si Pablo lo hizo, ¿cuántos a nosotros? Él fue a ver a Pedro. Y es interesante que él fuera a ver a Pedro. Pero a la misma vez podemos entender por qué fue a ver a Pedro. Pedro era el más prominente dentro de los 12 apóstoles. Pedro fue el primero, el que predicó en Pentecostés cuando ocurrió la conversión de los 3,000. Pedro fue el que predicó cuando ocurrió la conversión de los 5,000. Pedro fue el primero que vio cuando la puerta a los gentiles iba a ser abierta por medio de la visión del lienzo colgado. Pedro fue el que vio cuando descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio, igual que en ellos en Pentecostés. Yo me imagino, no lo dice aquí, pero yo me imagino a Pablo queriendo ver y queriendo saber de esas experiencias con su Señor. ¿Cómo fue la experiencia con su Señor? ¿Y cómo fue la experiencia en el inicio? Y fue a hablar con Pedro. Así que podemos ver lo interesante de esto, pero él le está queriendo decir en otras palabras, yo no fui a consultar a Pedro. En otras palabras, yo fui simplemente a conocer a Pedro. Pero yo vine a consultar lo que el Señor me dijo a mí por 3 años, con Pedro por 15 días. Yo vine a hablar con Pedro y a conocer a Pedro como mi hermano en la fe, así como luego más adelante él dice, él fue apóstol de los judíos, como yo soy apóstol de los gentiles. Al mismo nivel. Y es interesante cómo él luego en el versículo 20 dice, y esto que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Muchos de nosotros, cuando nosotros hablamos y decimos cosas, y me incluyo aquí, muchas veces no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. De que Dios está con nosotros todo el tiempo y todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo delante de Dios. Por eso Pablo pone a Dios como testigo. Dios está conmigo todo el tiempo. Yo pongo a Dios como testigo delante de mí de que lo que yo digo es cierto. Llamo a Dios como mi testigo. Él tenía una conciencia de que siempre estaba en la presencia de Dios. Versículos 21 al 23.
Dice que él era desconocido por las iglesias de Judea. Y tenemos que entender, mis hermanos, que Pablo, que le puede decir, wow, el gran Pablo, el gran apóstol, fue un desconocido en un tiempo también. Y es que antes de que Dios nos dé a conocer a los hombres, tenemos que estar dispuestos a pasar como desconocidos delante de ellos. El Señor tiene una manera de trabajar con nosotros, que Él nos destruye primero para luego rehacernos, para poder utilizarlo. Ese no fue el caso de Moisés. Miren qué interesante, Moisés, cuando él mató al egipcio, él no estaba pensando que, él no le dijo que él era tartamudo y que no podía hacer las cosas. No, él pensaba que él era Salvador. Yo voy a hacer la justicia, yo voy a ser aquí el que voy a salvar al pueblo. Y después vaya que ustedes hacen riñendo, como quien dice, y se pone como de general entre ellos. Y le dice, ¿quién eres tú? ¿Vas a matarnos también como mataste al otro? Entonces él sale huyendo allá, porque tiene que huir, porque busca su vida. El Señor lo tiene por 40 años allá, en Madián, como un don nadie. Y cuando el Señor viene, ¿qué es lo que Él le dice? Cuando Él le dice lo que Él tiene que hacer, Él le dice, Señor, pero yo estaba esperando 40 años que tú me dijeras que yo soy, que por fin te diste cuenta. No dice eso, le dice, yo no, busca otro. Yo no soy esa persona, no, que es tartamudo, mira, yo no sé hablar bien, no, yo no soy. Ahí es que el Señor le puede usar. Cuando tú piensas que tú no eres nadie y tu dependencia está solamente en tu Señor. Ahí es que el Señor nos puede utilizar. Y nosotros tenemos que pasar de estar dispuestos a pasar como desconocidos delante de los hombres, para que el Señor nos pueda utilizar. Y si Él le place, ser conocido delante de ellos. El versículo 24 es un versículo bien interesante y podemos ver la transformación de este hombre. Dice, Pablo pasó de ser perseguidor a predicador. Podemos ver cómo su conversión fue tan radical y tan pública que llevó a muchos a glorificar el poder de Dios. Decían, ellos solo decían, no saben quién era, pero decían, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por medio o por causa de mí. Así que podemos ver en esta escritura, en esta porción de la escritura, cómo el testimonio de Pablo apuntaba al evangelio. Pudimos ver que era imposible que el evangelio que Pablo estaba enseñando fuera de invención propia o de convencimiento de otros hombres, o que se lo hubiese enseñado a otra persona. Pudimos ver que este evangelio solamente pudo haber venido de parte de Dios. Y vamos a ver que más adelante él dice que cuando él se reunió con los apóstoles, él dice, nada nuevo me enseñaron, porque ya le había sido revelado por Jesucristo. El mismo evangelio que ellos tenían era el mismo que Jesucristo le había dado a él. Y vimos también cómo este evangelio transforma la vida de la persona, de manera que pasa de exaltarse él mismo y sus logros a exaltar lo que Dios ha hecho en él a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos este pasaje en donde Pablo presenta su testimonio? ¿Qué nosotros podemos sacar de esto? Bueno, número uno, nuestro deseo principal debe ser agradar a Dios y no a los hombres. Los verdaderos creyentes buscamos que Dios sea exaltado en todo lo que hacemos, así sea a expensas del prestigio o la exaltación de los hombres, porque nuestra motivación es la gloria de Dios. Número dos, nuestro mensaje es el evangelio. No es otra cosa, no es mi testimonio,
No es mi transformación en sí. Gente que piensa, wow, con lo glorioso de esa transformación, de ese testimonio, la gente se va a convertir. No, mi hermano, la gente no se va a convertir. Eso pensó Pablo en un momento. Le dice, Señor, pues ellos saben lo que yo hacía antes. Así que déjame hablarles a ellos, porque cuando yo les hable, ellos de seguro se van a convertir. Él dijo, no, ellos van a buscar tu vida, lo que van a hacer. Ellos no se van a convertir por el testimonio de nadie. Lo único que salva es el evangelio de Jesucristo. Y ese es nuestro mensaje. No nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe apuntar al evangelio. Número 3. El evangelio no proviene del hombre. El hombre jamás se podría haber inventado este evangelio. Para el hombre es una locura pensar que por sus fuerzas él no puede alcanzar la salvación. No puede ser. Eso no le cabe en la mente. Imposible. Tiene que haber una manera. Cuando tú hablas con las personas por ahí, no, el Señor va a tener misericordia de mí porque yo me he esforzado. De alguna manera. Y todas las religiones reflejan lo mismo. Todas las religiones son iguales, a excepción del cristianismo. Piensan que el hombre, por sus méritos, puede alcanzar la salvación. El cristianismo es el único que dice, no, por tus méritos no puedes alcanzar la salvación. Por ti solo no puedes acercarte a Dios. Solamente por la fe en Jesucristo es que tú puedes ser acepto delante de Dios. Así que nuestro evangelio no proviene del hombre. Número 4, nuestra confianza no debe estar en nosotros. Y aquí es importante eso, porque aunque nosotros podamos experimentar un cambio, nuestro cambio no es la base de nuestra esperanza. Nuestra confianza no está en nuestra transformación. ¿Cuántos hemos escuchado testimonios de personas como los alcohólicos anónimos? Tienen testimonios brutales. Dice, wow, esto es increíble. Pero no necesariamente fueron transformados por el evangelio. Hubo un cambio en su vida, claro, pero no fueron transformados por el evangelio. Tal vez dejaron un pecado, pero se fueron a otro. Tal vez veían pornografía, pero ahora tienen glotonería porque dejaron una cosa por otra. Porque el evangelio realmente no ha transformado sus vidas. Así que nuestra confianza no está en el cambio externo que nosotros podamos tener, ni cómo arreglamos nuestra vida, cómo nos pusimos derechitos. Nuestra confianza no puede estar ahí. Si nuestra confianza está ahí, estamos mal. Nuestra confianza debe estar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En que Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Y Él tomó mi culpa y mi castigo en la cruz y murió por mí en ella, para que por la fe sus méritos me fueran imputados a mí. Esa es la única confianza que nosotros podemos tener. Número 5. Dios nos reconcilió con Él. El fin de nuestra vida es el evangelio. Por lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, nosotros ahora todo lo que reflejamos, lo que hacemos es reflejamos el evangelio. El evangelio debe ser reflejado en todas las áreas de nuestra vida, todas las relaciones. El evangelio debe ser reflejado en nuestro matrimonio. El evangelio debe ser reflejado en la crianza de nuestros hijos. El evangelio debe ser reflejado en nuestros trabajos. En cada una de las áreas de nuestra vida, el evangelio debe ser reflejado. Esto sí somos los creyentes. Entonces, debemos considerar estas preguntas. ¿Qué tan claro le queda a la gente lo que yo era antes de Cristo versus lo que soy después de Cristo? ¿Hay un cambio notable en mí?
¿O me ven más o menos igual que antes? ¿Qué dice la gente de nosotros? Los que ven nuestra vida, ¿glorifican a Dios por causa de ti? ¿Por causa de nosotros? Nosotros deberíamos tratar de vivir de tal forma que los hombres se maravillen de cómo vivimos. Que les queda claro que el Evangelio ha transformado nuestras vidas. La gente tenía claro que el Evangelio había transformado la vida de Pablo y glorificaban a Dios por eso. Lo vimos en el verso 24. Entonces te pregunto, ¿la gente tiene claro lo que tú eres, en lo que te has convertido? ¿Se nota de lejos que lo que te importa es la gloria de Dios o lo que te importa más es tu gloria, tu bienestar, tu prestigio, tus aspiraciones, tus metas? ¿Tú eres el centro o es Dios el centro? Así que esto nos lleva a pensar entonces que están aquí, que han escuchado este mensaje y que han escuchado montones más de mensajes y vienen miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Pero que si examinamos sus vidas, vemos que no han sido verdaderamente transformados por el Evangelio. Que quizás hay un cambio. Quizás el cambio puede ser marcado. Pero el Evangelio no está en sus vidas. Yo tengo una mala noticia. Es bien probable que no seas creyente, que no seas cristiano. Y estás viviendo tu vida engañado. Y vas camino al infierno, pensando que vas camino al cielo, pero en realidad vas camino al infierno. Tal vez nos engañes a mí, al pastor, pero a Dios no puedes engañar. Pero te tengo una buena noticia. La Escritura dice, hoy es el día de salvación. Hoy puedes clamar a Dios para que el Señor te salve de tu miseria y del engaño en que te encuentras. Hoy puedes arrepentirte de tu pecado y depositar tu fe, tu confianza en Jesucristo. Y a los que estamos aquí, mi hermano, que verdaderamente hemos sido transformados por el Evangelio de Jesucristo, que podamos, cuando leemos esto y vemos la vida de Pablo, que en nuestras vidas también sean de manera similar, unas vidas que glorifiquen a Dios. Que se muestre y se pueda ver que vivimos para la gloria de Él. Que muestren en quién hemos creído. Que el Evangelio sea el centro de nuestras vidas. Vamos a orar, mi hermano. Padre Santo y Dios bueno, venimos delante de ti, Padre, para rogarte que estas palabras, Señor, este testimonio que tú has dejado aquí en la Escritura para nosotros poder leer y aprender, que nos lleve a nosotros a examinar nuestras vidas. A nosotros identificar si realmente estamos en Él o si no estamos y tú no lo hagas ver para nosotros arrepentirnos. Que nosotros podamos identificar si los que estamos en ti muchas veces nos desviamos y andamos como el mundo y no reflejamos el Evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos a identificar eso, poder arrepentirnos de eso y que el Evangelio sea exaltado en nuestras vidas, Señor. Que muchas veces venimos aquí y lo que hacemos es calentar el banco, nos dormimos, no tenemos problema. La palabra de Dios sigue llegando y sigue siendo expuesta y a nosotros nos entra por un oído y sale por el otro. Señor, tráenos celo por tu Evangelio, celo por tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras, Señor,
no caiga en oídos olvidadizos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser hacedores de ella, podamos examinar nuestras vidas y podamos reformar lo que haya que reformar para tu gloria, Señor. Te lo pido, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.